Bueno, bienvenidos a esta primera conferencia magistral que se celebra en el marco del destierro republicano español, guerra civil, represión y exilio. Nos acompaña hoy, y tenemos el honor de que esté con nosotros, don Enrique Moradiellos. Es un nombre ya muy conocido para todos aquellos que se interesan o dedican a los estudios sobre la España contemporánea y particularmente sobre la Segunda República, la Guerra Civil y los años posteriores. Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. Ha sido profesor de la misma materia en la Universidad de Londres, en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Complutense de Madrid. Si bien sus primeras investigaciones se centraron en la historia social de Asturias, pronto fue redirigiendo sus intereses, en parte también por su cercanía en Londres al doctor Paul Preston, en parte porque supongo que no se puede ser asturiano sin mirar hacia el mundo. De algún modo el mar ayuda en ese sentido y las costas también. Y redirigió sus investigaciones hacia los temas de política internacional que lo han colocado como uno de los grandes expertos en este campo. Sus investigaciones y publicaciones, sus libros son muy numerosos. Solo quiero señalar algunos títulos para mostrar la amplitud de sus intereses. En 1990 publicó un libro sobre el gobierno británico y la insurrección militar española de 1936. En 2001 escribió sobre las dimensiones internacionales de la guerra civil española y poco después, en 2005, su libro Franco frente a Churchill, España y la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Apenas un año después, nos ha entregado un estudio clave para entender la política de la Segunda República, de la guerra y el exilio, a través de una figura central en esos años de desarrollo, crisis y conflicto peninsulares. Se trata de una biografía de don Juan Negrín, una gran biografía que ha rescatado a un personaje que ha sido largamente satanizado durante muchas décadas por diversos sectores políticos e historiográficos españoles. La biografía del doctor Moradiellos ha abierto una nueva perspectiva y nuevos caminos para la investigación sobre los senderos políticos de la República y la Guerra Civil. Sin mucho más que darle realmente las gracias y nuestro aprecio por estar aquí hoy, a pesar de haber sufrido un accidente y venir ahora con bastón, no ha cejado en su empeño de cruzar el charco y de acercarse a esta orilla atlántica, y realmente agradecemos mucho el valor y la presencia. Mil gracias, Enrique. Muchísimas gracias, doctora Lida, por estas palabras de presentación tan generosas y tan afectuosas que les aseguro que dicen mucho más de la condición humana como colega y como amiga de la doctora Lida que de las cualidades que yo pueda tener como conferenciante o como colega. De verdad y desde el corazón, muchas gracias por este frontispicio.
y muy buenos días a todos ustedes, señoras y señores. Lo que van a comprender es que mis primeras palabras en este acto sean para la expresión de una deuda de gratitud a los organizadores que han tenido la genial idea de invitarme a participar en esta conmemoración, en este encuentro sobre el final de la Guerra Civil Española y el inicio del exilio masivo de tantos compatriotas en los primeros meses del año 39, hasta la conclusión de la guerra el 1 de abril de este año 39. Estimo realmente que es un altísimo honor académico estar aquí en México y en la tribuna del Colegio de México. Y estimo también que es un enorme placer personal haber podido venir a este encuentro. También creo que es una obligación de tipo profesional y también deontológica como historiador el hacer presente mi gratitud a todas las organizaciones e instituciones que han hecho posible este encuentro, porque lo han patrocinado, financiado o logísticamente organizado. Desde luego a la Cátedra México-España, en la persona de sus directores, la doctora Lida y el doctor Tomás Pérez Bejo. También, desde luego, a la institución que nos alberga, el Colegio de México, tan dignamente representado hoy en esta presentación por su presidente, el doctor Javier García Diego. No me olvido ni mucho menos del Ateneo, iba a decir el Ateneo republicano, el Ateneo Español de México, obviamente republicano, en la persona también del doctor Carlos Vélez, al Banco de Santander, porque es quien hace de mecenas de estos encuentros, y por último, pero no menos, y aunque esté ella ausente, a la Embajada, la Veeduría Cultural de la Embajada de España en México, por colaborar con estos encuentros. A todos ellos dirijo, desde luego, este testimonio de gratitud, porque con su gentileza han hecho posible que yo pueda estar aquí hoy ante ustedes para disertar sobre las cruciales, determinantes circunstancias internacionales, dimensiones internacionales que estuvieron presentes y operantes en esa guerra civil que se libra en España entre el 17 de julio del año 36 y el 1 de abril del año 39. En esencia, creo que esas dimensiones internacionales cabe concretarlas en dos facetas que están íntimamente relacionadas, a pesar de que formalmente son antitéticas, son contradistintas. Por una parte, la llamada política de no intervención, política colectiva europea de no intervención formal en la contienda, que practicaron oficialmente todos los gobiernos europeos, los 27 estados europeos que entonces había en el continente, durante la vigencia de la contienda fratricida española. Por otra parte, a la par, la internacionalización de esa misma contienda española, que tuvo lugar apenas una semana después de estallar el conflicto el 17 de julio en España. Es decir, la intervención directa, constante, decisiva y crucial de varias potencias europeas en apoyo de uno u otro o inhibiéndose de los contendientes en España. Esta dinámica combinada de no intervención formal y, sin embargo, de intervención real fue así pues una característica decisiva del conflicto español, de la contienda española, y desde luego es una tesis de partida, yo creo que ampliamente ya compartida en la historiografía. Sin atender a esta dimensión internacional de la Guerra Civil Española, no cabe entender ni la propia evolución y decurso del conflicto, ni desde luego la forma de terminación, su desenlace final. Y permítame que empiece por aclarar en qué consistió, sobre todo, esta no intervención formal que se sustentaba en un acuerdo de no intervención firmado, bueno, literalmente no firmado, pero bueno, suscrito unilateralmente por cada uno de los 27 gobiernos europeos a lo largo del mes de agosto del año 36 y que fue supervisado formalmente
por un comité establecido en Londres, formado por los representantes diplomáticos de todos estos estados en la capital británica, que tenía la obligación de vigilar la aplicación de dicho acuerdo de no intervención. Empezaré por traer a su memoria dos testigos y protagonistas de aquella época cuyos testimonios van a ser muy relevantes para la tesis histórica que quiero mantener ante ustedes aquí. La primera de las citas procede de un alto cargo diplomático del gobierno británico, se trata de Sir Robert Vansittart, entonces la máxima figura del organigrama del Foreign Office británico, el primer consejero diplomático del gobierno británico. Bien, en enero del año 39, con la operación de ocupación de Cataluña prácticamente terminada, por tanto, en vísperas de la victoria total del general Franco en la guerra, Vansittart escribió un memorándum interno, por supuesto confidencial, que elevó a su ministro, el secretario del Foreign Office británico, en el que señalaba, y cito textualmente, «El curso entero de nuestra política de no intervención, que en realidad, como bien sabemos todos, ha estado operando de un modo completamente partidista, ha estado por ello favoreciendo la victoria del general Franco. Solo era cuestión de tiempo que llegáramos a la situación que ahora está planteada en la España republicana. Después de haber estado presionando a los franceses para que cerraran su frontera pirenaica y de haber consentido a los italianos y alemanes para que hicieran allí lo que quisieran». Cierro la cita. Y en la segunda de las citas testimoniales, que me interesa traer a su memoria nuevamente, procede de uno de los máximos dirigentes franquistas durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra. Se trata nada menos que de Ramón Serrano Suñer, que fue, como todos ustedes saben, el cuñado del general Franco y entonces, algo más importante, su principal, su más íntimo asesor político hasta el año 42. Serrano Suñer recordaría en sus memorias, y desde luego que le costó trabajo escribirlo, lo siguiente: ¿fue realmente la no intervención la obra maestra de la política del eje italo-germano en España? ¿Realmente nos favoreció? Yo pienso hoy que fue muy útil. Fue muy útil. Bien, la lista de testimonios, desde luego, podría ampliarse incorporando testimonios como el presidente Manuel Azaña o don Juan Negrín o Indalecio Prieto, pero no viene al caso. Creo que estos dos son suficientes para subrayar un aspecto de la política de no intervención que quiero recalcar, a saber, que fue una política sumamente lesiva para el esfuerzo bélico del gobierno republicano y, a la par, sumamente beneficiosa para la capacidad bélica de los militares insurgentes, muy pronto liderados por el general Franco. Y esto fue así por dos motivos básicos y concurrentes. En primer lugar, por un motivo de orden formal, pero que la forma es el fondo. Un motivo formal muy trascendente. La no intervención significaba, sobre todo, la implantación de un embargo de armas y municiones con destino a los dos bandos contendientes en España, sin que hubiera un reconocimiento paralelo de los derechos de beligerancia de estos dos contendientes. Y, por tanto, suponía, y es lo primero que apreciaron los republicanos, la equiparación de facto, no de jure, pero sí de facto, del gobierno que estaba oficialmente reconocido y acreditado y de los militares sublevados, que no tenían ningún reconocimiento ni acreditación, en este aspecto clave y determinante: la capacidad para procurarse medios de combate con los que atender las necesidades que estaba creando el frente bélico. En este sentido formal, la no intervención representaba una novedosa vía, además intermedia, entre las dos posibles alternativas de actuación que un gobierno entonces tenía disponible según lo que era el derecho internacional y los usos y costumbres ante una crisis como la que es interna, como la que se había desencadenado en España. Por una parte, o bien mantener la plenitud de derechos del gobierno legalmente acreditado, lo que haría el México de Cárdenas, por ejemplo, y por tanto atender las demandas de compra de un gobierno reconocido y de sus agentes oficiales reconocidos, como si se estuviera en tiempos de paz. Y la segunda opción, o bien declararse ya desde el principio neutral ante los dos bandos en lucha y reconocer, esto sería exigido, sus respectivos derechos de beligerancia
de acuerdo con los usos y costumbres internacionales y aplicando de inmediato pues, la legislación de neutralidad que entonces estaba ya bastante desarrollada. Bien, al margen de este motivo formal, que ya era mucho, equiparar sin retirar parte de los derechos acreditados del gobierno republicano, aparte de este motivo formal, la no intervención fue lesiva para la República y muy beneficiosa para el general Franco por otro motivo práctico, mucho más trascendente. El hecho de que el mencionado embargo de armas y municiones fue aplicado masivamente contra el gobierno reconocido, el gobierno republicano, y sin embargo violado masivamente a favor del bando insurgente, del bando que vamos a llamar, para entendernos, franquista. Dicho de un modo muy escueto, pero sin embargo muy clarificador, este embargo que establece la no intervención colectiva en Europa fue aplicado estrictamente por Gran Bretaña, que era el gran mercado de armas disponible y el tradicional suministrador de armas del ejército español, junto con Francia, con el concurso más o menos forzado de otros gobiernos, empezando por Francia, y de la mayoría de los restantes estados europeos, en tanto que Italia y Alemania, con apoyo de Portugal, optaron, desde luego, por suscribir el embargo, pero por actuar ignorándolo de hecho y, por tanto, proporcionando a Franco una ayuda material y logística vital y decisiva, sobre todo en los primeros meses de operaciones bélicas. Y así se fue configurando en prácticamente 2 meses, desde finales de julio hasta principios de septiembre, un sistema internacional de continental, era asunto de Europa, si se decidió, ¿no?, de apoyos y de inhibiciones a los dos bandos, que fue letal para la República en el largo plazo y que nunca pudo ser contrarrestado suficientemente por la ayuda que llegaba inicialmente del México de Lázaro Cárdenas y a partir de octubre del año 36 desde la Unión Soviética. Y ustedes se preguntarán por qué era tan importante ese embargo de armas y municiones. Pues era clave porque los dos bandos contendientes en España se enfrentaron a una dificilísima situación para librar una guerra, no para quedar cada uno donde estaba, donde triunfó el golpe, donde fracasó, sino para, en un caso, ocupar el territorio inicialmente no ocupado por la sublevación y en el otro tratar de recuperar las zonas que se habían sublevado. El país estaba dividido casi por la mitad en demografía, población y, sobre todo, recursos materiales, recursos industriales. Y ningún bando contaba con armamento suficiente, inmediato, ni con posibilidades de generarlo en el corto plazo para atender el esfuerzo bélico de lo que ya no era un golpe militar, porque en 3 días se transformó en una guerra civil. Y por ese motivo, el mismo día, exactamente el mismo día, es una gran coincidencia, pero es así, el 19 de julio del año 36, tanto el gobierno republicano, que está todavía en Madrid, que ya preside José Giral, como el general Francisco Franco, que al frente de las cruciales tropas sublevadas en Marruecos, los 40.000 hombres que forman el ejército de África, el cuerpo más combativo, mejor pertrechado y con más experiencia de combate, bien, tanto uno como otro, deciden solicitar ayuda a las potencias europeas que entienden que pueden ser afines a sus respectivos postulados. Y ambas peticiones de estos dos bandos que se están configurando abrieron la vía a un rapidísimo proceso de internacionalización de la guerra civil que tuvo resultados bien distintos para cada uno de los bandos. No en vano, antes de finalizar el mes de julio del 36, entre el 25 y el 27 de julio del 36, Franco había conseguido el compromiso formal y la materialización del apoyo, la ayuda militar de Alemania y de Italia, además de haber conseguido el apoyo logístico y diplomático, que no era poco, de la dictadura hermana portuguesa que dirigía Oliveira Salazar. En todo caso, por decisión expresa, casi simultánea, pero no combinada, no acordada previamente, Hitler y Mussolini decidieron comprometerse a sostener el esfuerzo bélico insurgente, en los dos casos por análogas razones de cálculo estratégico y militar. Ante todo porque entendieron que la posible victoria franquista, con esa pequeña ayuda que se les pedía inicialmente, ofrecería la oportunidad de modificar a bajo coste y con poco riesgo, supuestamente, el equilibrio de fuerzas habido en el Mediterráneo occidental,
favoreciendo las posibilidades de desarrollo y viabilidad de sus respectivos planes expansionistas en Europa Central en un caso y en la Europa Meridional en el caso italiano. Así lo expresó claramente el propio Hitler, al que iba a ser su primer embajador ante Franco, y les cito para ustedes las directrices impartidas por el Führer al general Voppel. Dicen textualmente: su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra con la victoria de Franco, la política exterior española resulte influida por París, por Londres o por Moscú. De modo que en el enfrentamiento definitivo para la nueva reestructuración de Europa, que ha de llegar, no le quepa duda, España no vaya a encontrarse del lado de los enemigos de Alemania, sino, si es posible, del lado de sus aliados. Bien, aparte de esta motivación estratégica que fue paradigmática, omnipresente en toda la intervención italo-germana en España, Hitler y Mussolini apreciaron, como buenos políticos que eran, la presencia de una coyuntura política y diplomática muy favorable. A saber, que el riesgo de esa intervención que estaban entonces generando era relativamente limitado, dado que si se descubría, podría tranquilizarse al gobierno conservador británico y a las influyentes derechas francesas con el pretexto de que no estaban nada más que ayudando a una mera contrarrevolución militar, nacionalista y anticomunista, que no tenía nada que ver con los planes revisionistas italo-germanos en Europa. Un argumento al que daba credibilidad el amago de revolución social que se desató en la retaguardia republicana. Y este argumento lo reconoció en privado el propio Mussolini en una conversación con su yerno y también ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano. Les cito sus propias palabras para refrendar esta segunda explicación. En la cuestión española, dice Mussolini, Italia va a llevar las cosas hasta el límite, pero sin correr el riesgo de una guerra general. Es aconsejable tratar a la opinión pública de Inglaterra con respeto. Los conservadores ingleses tienen un gran temor al bolchevismo y es este temor el que podríamos con facilidad explotar políticamente. Bien, en consonancia con estos dobles análisis, el combinado apoyo militar, financiero y diplomático del gobierno italiano y alemán se convirtió a finales de julio del 36 en el pilar básico, no fue el único, pero fue el primero y el central de la capacidad bélica que generó el bando franquista, a mucha distancia, hay que decirlo, de la ayuda logística que presta Portugal o del respaldo inicialmente meramente ideológico que ofrece el catolicismo mundial y de manera más guardada la Santa Sede. Creo que bastaría recordar un mero dato numérico a este respecto. En total, durante toda la contienda española, sus casi 3 años de duración, casi 80.000 soldados italianos, la mayor parte integrados en el llamado Corpo di Tropa Volontaria, que los republicanos describían como «cuando te vas», ¿no? CTV, y un total de casi 20.000 soldados alemanes, probablemente 19.000 seguros, formando en la llamada Legión Cóndor, tomaron parte en prácticamente todas las campañas y ofensivas que Franco desplegó durante esos casi 3 años de guerra. Y esta ayuda y estos suministros militares de material y de hombres y de capacidad técnica y logística fueron además, y esto es importante, prestados a crédito, en condiciones financieras de pago además muy ventajosas, lo que fue crucial porque el bando insurgente carecía de medios de pago de sus operaciones militares. No tenía capacidad propia para generar recursos que hicieran frente a los enormes gastos que estaba exigiendo la guerra. Bien, mientras el general Franco cosechaba este éxito vital en el campo, en la dimensión internacional, la República paralelamente prácticamente solo cosechó fracasos. La primera demanda de ayuda militar la dirigió a París, donde escasamente un mes antes había tomado el poder, había llegado al poder, un gobierno también análogo de coalición del Frente Popular que estaba presidido por el líder socialista Léon Blum. Y la primera reacción de Blum, después de consultar a sus colegas del Partido Radical, de derechas radical, fue acceder a la demanda por evidentes razones también político-estratégicas, que eran lo que en principio había que apreciar cuando estalla la guerra, ¿no? Era una demanda que procedía de un régimen amigo, de un gobierno legalmente acreditado, al cual se le abastecía de armamento para el ejército de tierra prácticamente desde 1840, y
porque ese régimen benévolo en la frontera sur de los Pirineos era vital para garantizar la tercera frontera territorial francesa y las vitales comunicaciones de la Francia metropolitana y su amplísimo imperio en el norte de África, comunicaciones que, como ustedes saben, pasan por la costa entre Levante y Canarias y Baleares o al lado de Baleares. Bien, sin embargo, después de tomada esta decisión y nada más hacerse pública por una filtración de los servicios secretos franquistas en la embajada, se abrió en París una gravísima crisis política, debido, en primer lugar, al firme rechazo de las derechas que dominaban el Senado, también a una movilización impresionante de la opinión pública católica y a la actividad de influyentes sectores de la administración civil y, sobre todo, militar francesa. Todos estos sectores se oponían a la medida de entrega de armas al gobierno republicano español y favorecían no la intervención a favor del contrario, sino una posición de neutralidad. Una posición de neutralidad que estaba basada en dos juicios que uno percibe en todos estos fenómenos. En primer lugar, en virtud de la hostilidad generada hacia los síntomas revolucionarios que estaban percibiendo en la retaguardia republicana, que además de ser potencialmente contagiosos, reavivaban el espectro de la crisis revolucionaria que había tenido lugar en mayo y principios de junio en la propia Francia, durante las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular francés. Y, en segundo lugar, por su temor a que la ayuda francesa desencadenara una guerra europea, guerra en la que Francia, que recuerda hace 20 años lo que fue la hecatombe del 14-18, quizá debería enfrentarse sola a Italia, la frontera del norte, a Italia, a Alemania en sus dos fronteras continentales y ahora también a un problema en la frontera sur, sin la ayuda del vital, del inexcusable aliado británico. La entente franco-británica no cabía esperar que operara si nosotros actuábamos en España. Bien, para agravar ya esta crítica situación interna que estuvo al traste de acabar con el gobierno del Frente Popular con apenas un mes de duración, Blum se encontró con otra decisión igualmente contraria a sus decisiones iniciales de intervenir y que probablemente, a mi modo de ver, fue la decisiva. Se encontró con la actitud de estricta neutralidad adoptada desde el primer momento, desde el mismo 17 de julio del 36, por el gobierno conservador británico, que, como digo, era su vital e inexcusable aliado en Europa. El gabinete británico compartía totalmente el rechazo de las derechas francesas a esos síntomas subversivos de la retaguardia republicana, que sus barcos colocados a lo largo de las costas españolas estaban reportando, ¿no? Estaban informando de que aquí hay un amago de revolución en la retaguardia republicana. Pero además el gabinete británico, desde principios de año, muy claramente, desde la remilitarización de Renania en marzo del 36, estaba inmerso, decidido a llevar adelante lo que se ha llamado the appeasement policy, la política de apaciguamiento de Italia y Alemania, bajo el principio de que era inexcusable evitar el estallido en Europa de una nueva guerra general total, como la del 14-18, porque esta vez, incluso si se ganara, sería una victoria pírrica, porque se desangraría el Imperio Británico y porque no había garantías de éxito, dado que ni teníamos a los zares atacando al enemigo por el otro lado, ahora era la Unión Soviética, sospechosa y peligrosa, ni teníamos al aliado americano al otro lado del Atlántico, que así se había refugiado en el aislacionismo. Francia y Gran Bretaña por sí solas no creían que pudieran resistir un asalto combinado en el centro de Europa de la combinación de Italia y Alemania. Bien, por eso estaban dispuestos a llevar adelante una política de concesiones explícitas o implícitas en el reajuste territorial del continente que evitara la guerra y satisficiera las demandas revisionistas tanto italianas como alemanas. Bien, en consonancia con estas preocupaciones generales, el primer ministro británico, que estaba a punto de retirarse, Stanley Walding, había dado a su secretario del Foreign Office una única, pero muy expresiva directriz política ante la crisis española: estricta y absoluta neutralidad. Neutralidad que además se percibía como benévola hacia los insurgentes y malévola hacia el gobierno. La única directriz que se da es la siguiente. Le dije a Eden ayer, el secretario del Foreign Office, que de ningún modo, con independencia de lo que fuera a hacer Francia
o de lo que estuviera haciendo cualquier otro país, Italia o Alemania, nos meta a nosotros en la lucha del lado de los rusos. Ante todo, nunca con estos, ¿no? No en vano los gobernantes británicos, y eso es lo que hay en la racional detrás de su decisión, estimaban que los riesgos que cabía asumir, los riesgos hipotéticos de una victoria franquista con esa, en principio, pequeña y limitada ayuda italo-germana, podrían contrarrestarse por los dos grandes recursos de los cuales disponía el Imperio Británico. Por una parte, el poder de atracción de la libra esterlina, que era lo que es el dólar en la actualidad, la moneda de reserva internacional, que era clave para la reconstrucción económica de España, porque lo había sido, porque era así desde 1840, porque el 40% de las inversiones extranjeras en España eran británicas, porque un 25% del comercio exterior español se dirigía a la Gran Bretaña, porque en torno al 12% de nuestras exportaciones provenía del mercado británico. Era tan importante la ligazón económica que no cabía sino esperar que un país devastado por la guerra tuviera que recurrir al mercado exterior, que era el nuestro, para financiar su recuperación. Y si esto, por algún motivo, llegara a ser insuficiente, había un segundo recurso, el palo y la zanahoria, the carrot and the stick, el poder de disuasión de la Royal Navy, actuando desde Gibraltar o desde las bases en Portugal, que era clave para proteger o bloquear todo el comercio exterior español, que básicamente era marítimo. Bien, mientras la hipótesis de una victoria militar insurgente parecía asumible para el gabinete británico en virtud de estos resortes para actuar en España, la hipótesis contraria, una victoria republicana en esas condiciones, parecía plagada de peligros inmediatos. Les cito una minuta reservada de Sir Samuel Hoare, que era el primer Lord del Almirantado, una persona muy influyente en el Partido Conservador, que era además ministro de Marina, y claro, la Marina en el ejército británico no es cualquier cosa, ¿no? Hoare dejó bien clara la preferencia de una victoria insurgente sobre el triunfo gubernamental y sus razones políticas, y dice en esta minuta para sus colegas de gabinete: bien, por el momento parece claro que tenemos que mantener nuestra política de neutralidad. Cuando hablo de neutralidad, quiero decir estricta neutralidad, a saber, una situación en la que los rusos, ni oficial ni extraoficialmente, den ayuda a los comunistas. En ningún caso tenemos que hacer nada que estimule el comunismo en España, especialmente si tenemos en cuenta que el comunismo en Portugal, a donde probablemente se extendería, sobre todo a Lisboa, nuestra base naval, sería un gravísimo peligro para la estabilidad del Imperio Británico. Cierro la cita. Bien, enfrentado a esta doble oposición interna de las derechas francesas, la opinión católica, los servicios influyentes de la administración civil y militar, y externa, su vital aliado británico, Bloom acabó retractándose de la decisión inicial y optó por permanecer neutral en la contienda, con la esperanza, así lo dicen los textos, de mantener como mínimo la unidad de su dividido gobierno. El Partido Radical abandonaría el gobierno si se entregaban las armas y no se respetaba la política de neutralidad siguiendo la estela británica. También de atajar la movilización de las derechas y de salvaguardar la colaboración con el aliado británico. Y a tal fin, a principios de agosto del año 36, el gobierno francés anunció lo que creían que era su ansiada solución diplomática para confinar el conflicto en España y amortiguar sus posibles efectos disolventes internos y externos, que era realmente la cuadratura del círculo, porque París proponía a todos los gobiernos europeos la firma de un acuerdo de no intervención cuyo párrafo central rezaba de esta manera: los gobiernos abajo firmantes prohíben la exportación directa o indirecta y el tránsito hacia España y sus posesiones coloniales de toda clase de armas, de municiones, de material de guerra, incluyendo aviones montados o desmontados. Bien, en su origen esta propuesta de no intervención, ideada por Bloom, era desde luego una solución de emergencia para el gobierno francés en clave de mal menor. Como dijo y dejó anotado su secretario de gabinete, con posterioridad, el objetivo básico que teníamos era evitar que otros hicieran o siguieran haciendo lo que nosotros éramos incapaces de hacer. Dicho de otro modo, puesto que Francia, por sus divisiones internas y la falta del aval británico, no podía prestar ayuda a la República, al menos iba a concentrarse en tratar de evitar que Italia y Alemania siguieran apoyando a Franco, a la espera de una oportunidad para una intervención o mediación internacional
en el conflicto. Y esta propuesta francesa de alcanzar ese pacto colectivo de embargo de armas de todos los países europeos con destino a España tuvo un rotundo éxito diplomático. En gran medida, ese éxito fue posible porque el gobierno británico, después de examinarlo a lo largo de toda una semana, decidió que este instrumento que ofrecía el gobierno francés permitiría mantener de modo formal su neutralidad de facto. Era muy equívoco mantener aquella posición y seguir reconociendo al gobierno republicano como gobierno acreditado. Bien, la no intervención nos permitiría la neutralidad de facto y, a la par, preservar lo que para entonces habían sido definidos por el Foreign Office como los 4 objetivos inexcusables que Gran Bretaña debería atender en su conducta en España. A saber, primero, ante todo, confinar la lucha dentro de las fronteras en España, que no saliera de las fronteras españolas. En segundo lugar, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo del bando republicano. En tercer lugar, evitar el alineamiento por todos los medios con la Unión Soviética en este conflicto. Y en cuarto lugar, y es clave, eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su presente o futuro apoyo al general Franco. Y en consecuencia, con el aval de toda la diplomacia británica, a finales de agosto del 36, todos los países europeos, excepto uno, Suiza, que era neutral por imperativo constitucional, firmaron el acuerdo de no intervención, incluyendo, por supuesto, a Italia, Alemania, Portugal y la Unión Soviética. Era el triunfo de la no intervención. Pero era un triunfo meramente aparente, puramente retórico, porque tras la fachada del acuerdo de no intervención, las potencias fascistas continuaron enviando su vital apoyo al general Franco de un modo coordinado, en tanto que la República vio bloqueados sus potenciales suministros, que eran siempre de origen británico y francés. Y además, por imitación de esta actitud, prácticamente el resto de los países europeos secundó el embargo de armas. Y fíjense ustedes, el mismo día en que todos los países europeos finalmente suscriben el acuerdo de no intervención, 28 de agosto del año 36, ese mismo día los jefes de los servicios secretos alemán e italiano, el almirante Canaris y el general Roata, se reúnen en Roma y acuerdan el pacto de colaboración política y militar en España, que literalmente abre las puertas a lo que muy pronto va a ser llamado el eje italo-germano para la reordenación de Europa, que públicamente es presentado por Mussolini durante su visita a Berlín en octubre del 36. Este acuerdo secreto del 28 de agosto prescribía la decisión, cito textualmente, de dar a las actividades del Comité de No Intervención un carácter puramente platónico. Y sigue, y proseguir a pesar del embargo de armas los suministros de material bélico y las entregas de municiones según las peticiones que vengan del general Franco. Este es el acuerdo. La retracción de las grandes democracias europeas, Francia y Gran Bretaña, ante esta primera acometida conjunta del eje italo-germano, se percibió de inmediato y con suma claridad en estas primeras labores dilatorias del Comité de No Intervención, que, como recordarán, se había instituido a la hora de la firma para vigilar la aplicación del acuerdo. Bien, después de su primera reunión, el 9 de septiembre del año 36, el representante alemán en Berlín, que va a ser el siguiente ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, von Ribbentrop, remite a Hitler un informe confidencial donde tiene la habilidad de subrayar la naturaleza de recurso elusivo y dilatorio que este organismo recién creado tiene para las autoridades británicas y francesas. Le decía Ribbentrop, la sesión de hoy en el Comité de No Intervención me dio la impresión de que para Gran Bretaña y para Francia, que son las dos potencias interesadas principalmente en este comité, no se trata tanto de tomar medidas reales e inmediatas para frenar la intervención extranjera en España, como de apaciguar la excitación de los partidos de izquierda y la opinión pública en ambos países mediante el mero establecimiento de este comité. En particular, tuve la sensación de que el gobierno británico confía en aliviar la situación política interior del primer ministro francés con la mera formación de este comité. No erraba el juicio este diplomático alemán. Para las autoridades británicas, realmente la política colectiva de no intervención contenía ab initio el germen de la impostura, en la que su finalidad real no era la formalmente proclamada, que no intervinieran otras potencias, que se dejara a los españoles luchar su guerra en paz, sino la apariencia de ese confinamiento
y la salvaguardia de los objetivos diplomáticos que ya les he mencionado. Y así lo reconocería reiteradamente la documentación interna. Y en consonancia con esta actitud de pasividad expectante, pues el comité fue incapaz de frenar esa situación asimétrica de apoyos e inhibiciones que tuvo inmediato reflejo en la suerte de las armas. Solamente el México de Cárdenas acudió en auxilio de la República, pero desde luego en una medida incapaz de contrarrestar los efectos combinados de la intervención italo-germana, la inhibición franco-británica y el secundamiento de esta política por los Estados Unidos con su propia ley de neutralidad. Y además, por si fuera poco, el Vaticano en septiembre del 36 ya se lanza de una manera bastante abierta a la denuncia de la guerra del bando republicano y a la sacralización del combate de la causa franquista como cruzada por Dios y por España. Fue en esta coyuntura crítica cuando el colapso militar republicano parecía evidente, cuando la Unión Soviética, en septiembre del 36, comenzó a intervenir directamente en la contienda. En un principio, Stalin había decidido mantener una actitud de simpatía platónica, ¿no?, hacia la República, porque no quería dificultar su política de aproximación a Francia y Gran Bretaña para contener la amenaza vital que era el eje italo-germano, sobre todo la política de expansión hacia el este de Alemania. Bueno, las razones son varias, la distancia, la lejanía acordado de Checoslovaquia, satisfaciendo las apetencias del Tercer Reich, demostró que no se iba a luchar por Checoslovaquia, que tenía un tratado de seguridad mutua con Francia, y mucho menos por España. Y así tuvo lugar, como resultado de la conferencia de Múnich, no solo la extinción del problema checo, sino la extinción del problema español en el plano continental. Porque la decisión de Franco de no intervenir en aquel conflicto, declarar inicialmente su neutralidad, alivió los últimos temores franco-británicos hacia el peligro que podía ofrecer la España franquista, en tanto que esa conducta claudicante de las grandes democracias hundió literalmente la moral de resistencia en el bando republicano. Y a partir de entonces, hasta el 1 de abril, la República prácticamente se desploma internamente, se desangra. Y en definitiva, y ya termino, como he tratado de ilustrarles de una manera muy sumaria y tentativa, este contexto internacional de la guerra civil determinó, cuido la palabra, puso límites y determinantes el conflicto español, sobre todo su curso efectivo y su desenlace final. Sin esa constante ayuda militar, diplomática y financiera de Italia y Alemania, no cabe concebir esa victoria total y absoluta que logra por las armas el general Franco. Y sin el asfixiante embargo de no intervención y la inhibición franco-británica, no cabe entender el desplome interno, sucumbir moralmente que sufre la República, su derrota militar tan sin paliativos. Me permito terminar la intervención con una cita que refrenda este juicio historiográfico, que, como saben, es muy debatido por otros cuarteles historiográficos, que creo que procede de un analista que es muy poco sospechoso de simpatías republicanas y que es el agregado militar británico en España, que al término de la guerra eleva a su gobierno un informe de por qué ha ganado quien ha ganado. Dice este informe: creo que es casi superfluo recapitular aquí las razones de la victoria del general Franco. En primer lugar, son la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas franquistas, tanto en el ejército de tierra como en el aire, y en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros militares hasta hace posiblemente un año. Esta inferioridad material de las tropas republicanas no fue solo cuantitativa, sino también cualitativa, como resultado de la multiplicidad de tipos de armas. Fuera cual fuera el propósito imparcial y benévolo del acuerdo de no intervención, hay que decir que sus efectos en el problema de abastecimiento de armas de las fuerzas republicanas han sido, para decirlo con lo mínimo, funestas. La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia a la República nunca se ha equiparado ni en cantidad ni en calidad con Italia y Alemania a Franco. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados en su actitud por la conducta de Gran Bretaña. Bien, a mi leal, pero siempre falible saber y entender, este juicio de este analista militar es preciso en contenido y certero en su formato. Muchas gracias por su amable atención. Mil gracias, Enrique Moradiellos, por esta espléndida conferencia
que en pocos minutos nos permite ver un problema tan complejo y tan central en la comprensión de una época y que luego va a tener repercusiones incluso más allá de España. Y con la anuencia de nuestro conferenciante, tendremos un brevísimo coloquio, 2 o 3 preguntas, para luego dar paso a la siguiente sesión, la primera mesa sobre política de este encuentro. Entonces, 2 o 3 preguntas breves, precisas, para el doctor Moradiellos. Doctor Marichal. Doctor Marichal. Cortito, estoy de acuerdo con lo que dijo, claro, la conferencia sintética nos da una visión de conjunto desde el punto de vista de la cuestión internacional. Lo de Francia y de Inglaterra, de las luchas internas, me parece un tema extraordinariamente útil para trabajar más a fondo. Pero la pregunta es esta, dijiste al final, al hablar del apoyo de la URSS, que la URSS se convirtió en el pilar de la República por 2 motivos, las armas, que bueno, de acuerdo, y por las brigadas. Ahora yo me pregunto, ¿realmente las brigadas cuál origen tienen? Esa es la pregunta. ¿Es la URSS? Porque yo no entendía eso. Bien, contestamos esto y pasamos a la siguiente, ¿sí? Y a la tercera, sí. Y con… Bueno, brevemente, a ver, lo que nos dé Dos tiempo. cosas. Cuando digo brigadas internacionales, digo el cuerpo de voluntarios extranjeros que se organiza, que forma la 15, 13, 14, 15, 156, etc. No los voluntarios tipo Malgó o George Orwell que vienen a España por su cuenta y riesgo. Las brigadas internacionales son una creación de la Comintern. Se ha recuperado en los archivos de Moscú el acta del Presidium que el 27 de agosto, me parece que es, decide movilizar en todo el mundo a través de los canales de la internacional, o sea, los partidos comunistas nacionales, un movimiento de reclutamiento de hombres con experiencia militar que vayan a suplir la demanda de este tipo de hombres con capacidad militar en la República, que está entonces constituyendo sus primeros embriones de ejército popular, ¿no? Todavía no, porque ya es de septiembre con Largo Caballero, pero ya empiezan las primeras unidades que no son milicianas, que quieren ser militares. Por lo tanto, las brigadas son una creación de la Comintern, que aprovecha lo que previamente han visto, un movimiento de simpatía general en los medios genéricamente antifascistas, para ir a combatir, a detener en España los triunfos que el fascismo ha ido cosechando en Austria, en Alemania, en Italia, ¿no? Por lo tanto, sí. Eso no quiere decir que todos los brigadistas, que sabemos que fueron poco más de 35.000, fueran comunistas. No. Había otros que no lo eran, pero el cauce orgánico y logístico que permitió el reclutamiento, que los llevó a París, que a través de distintas vías los llevaba por pasos fronterizos, eso sí. Y los mandos de las brigadas quedaron en poder de la Comintern. Los mandos de las brigadas también. Por lo tanto, desde luego que es la Unión Soviética. Eso fue un canal, uno de los que se perciben como la intervención. Bien, la siguiente pregunta. Bueno, pues el doctor Negrín anuncia en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones de septiembre la retirada de las brigadas, en un momento en que los aflujos exteriores para mantener su carácter extranjero ya habían menguado enormemente. Las brigadas, a lo largo del 38, en más de la mitad tienen componentes de recluta español, ya no extranjero. No se mantienen esos cuerpos de ejército con la poca gente que ya viene a partir del 37. La lógica que había era forzar al general Franco a prescindir de los muchos más numerosos contingentes extranjeros, retirando a un conjunto que ya era testimonial.
a un conjunto que el Estado Mayor, que preside el general Rojo, le dice ya desde el verano del 38 que no es vital y que si nos sirve para que exteriormente aparezcamos solamente como españoles luchando por la independencia y sin ninguna conexión con voluntarios extranjeros, se puede, sin peligro militar, prescindir de estos contingentes, que ya son muy pocos. Ya no son 35.000. Al final, la Comisión de la Sociedad de Naciones consigue, incluyendo enfermos, bajas, etcétera, nominar a unos 12.000 hombres. Es 12.000 a la altura de la campaña del Ebro, en la cual ya no participan, de la ofensiva del Ebro de agosto del 36. Por lo tanto, del 38. Era una medida de propaganda de poco valor militar, porque no afectó nada, de algo de contenido simbólico, porque obligó a la Sociedad de Naciones a crear la comisión que en España supervisara esa retirada, no el Comité de No Intervención, que tenía desde hace 2 años un proyecto de retirada supervisada, y de paso tanteaba, que para eso estaba allí, la posibilidad de una capitulación negociada. Es un intento de, bueno, nosotros deponemos las armas, lo que llamaban la suspensión de armas, si se nos ofrece lo que ya solo queremos, condiciones para la repatriación ordenada, que no haya operaciones militares cuando un grupo que él estimaba entre 10.000 y 50.000 personas se retirara del país porque no podría convivir con garantías de vida, de existencia digna con el vencedor. Formaba parte de esa operación. En ese mismo momento tiene lugar sus encuentros con el conde de Belzec, que es el embajador, un importante diplomático alemán en Ginebra, para ver si Alemania aceptaría avalar ante Franco esa capitulación negociada. Es imposible. El general Franco lo ve al alcance de la mano, una victoria total y no tiene ningún interés en negociaciones para la capitulación condicionada, obviamente, ¿no? Bueno, en realidad hay 3 manos. Si las preguntas y las respuestas son breves, podemos dar lugar a todos. Carlos Vélez, por favor. Todo esto, ¿cuál fue la posición del gobierno de los Estados Unidos de América? Pues dicho muy rápidamente, el gobierno de los Estados Unidos de América en asuntos europeos en aquella época sigue lo que decida la Entente Franco-Británica. La Entente Franco-Británica dijo desde el principio que el problema español no es un asunto de sociedad de naciones, que es un problema que vaya allí, aparecerá Abisinia y Manchuria, es un problema interno europeo. Por lo tanto, no se trata en la Sociedad de Naciones sino un organismo ad hoc, el Comité de No Intervención, que dirigen los británicos. Los Estados Unidos secundan con su propia política primero de neutralidad moral y desde febrero del 37 de neutralidad ya aplicada a los conflictos civiles, al caso de España, la no intervención. Por eso prohíben la venta de armamento directamente al gobierno acreditado, al gobierno republicano, aunque se intenta, como ustedes saben, a través de compras en México, sortear esa prohibición. Hubo, a lo largo del 38, lo sabemos ahora porque se han liberado algunos documentos sobre el tema, algunas operaciones no oficiales del gobierno americano, sino auspiciadas por el presidente Roosevelt, particulares, para tratar de ver si se podía enviar a través de destinos europeos, Checoslovaquia antes de que cayera, u otros estados, armamento a la República. Incluso el doctor Negrín, a finales, en la época de la Asamblea de Naciones de septiembre, cree, porque así se lo dice el embajador republicano Fernando de los Ríos, que está en vísperas un cambio en la posición. Pero saben ustedes que las elecciones de aquel año pues, no dieron los resultados que esperaba Roosevelt, que el voto católico no fue tan lealmente demócrata, que el Senado se negó a revisar aquella decisión, entonces el presidente no cambió la ley de neutralidad. Eso fue un enorme golpe diplomático para las expectativas de intervención exterior, no solo británica y francesa, sino también norteamericana, que abrigaba el gobierno de Negrín. Bien. Marlene y el caballero de la derecha o izquierda, según se vea. Bueno, el reclutamiento de hombres
y la llegada a España a través de los pasos naturales no estaba prohibido por el acuerdo de no intervención. El acuerdo de no intervención prohíbe, y les he citado el párrafo, el envío de armas desde el país, la reexportación de armas o el tránsito con destino a España de armas de origen europeo, porque es un acuerdo europeo. Que México enviara armas era legítimo, no cabía hacer nada, excepto que Franco los detuviera en el Atlántico, pero de los países europeos, ¿no? Entonces, no hubo, en principio, ninguna medida para evitarlo. Cuando la intervención masiva, en noviembre, diciembre, llegó a tener tanta entidad, el Comité de no Intervención hace una ampliación de sus acuerdos de embargo a las facilidades de tránsito, de envío de voluntarios. Y en algunos países, por ejemplo, en Gran Bretaña, se reactiva una ley de 1871 de la Guerra Franco-Prusiana para evitar que los británicos pudieran combatir en un conflicto exterior. Pero no fue implementado, no fue ejecutado realmente. Hubo maneras de sortear esos problemas de distinta manera, con pasaporte turístico, pasando la frontera por los pasos montañosos más oscuros, sobornando a los agentes, ¿no?, de aduanas, sobre todo en la parte francesa. Por lo tanto, no hubo un gran cerco para que llegaran. ¿Pero por dónde van a llegar? Tienen que llegar desde Francia. Portugal es hostil, Gibraltar es estrictamente neutral, Marruecos está en poderes sublevados y, al contrario, es cantera para el cuerpo de ejército de los regulares indígenas. Tienen que venir por la parte de la frontera franco-catalana, ¿no? Bien. Y la última pregunta, por favor. Sí, la eliminación y el retiro de todos los bustos, estatuas, esculturas del general Franco en España a últimas fechas, quiere decir que el tiempo le ha dado la razón a los republicanos, quiere decir que ETA también va a tener dentro de algún tiempo alguna razón, o cómo se puede interpretar esto. Es una pregunta cae muy un poco espinosa, fuera, perdón que lo diga, claro, un poco fuera del tema de la conferencia, pero brevemente. Sí. Y lo que puedo decir lo digo en calidad de ciudadano y no de historiador, porque esto es literalmente, yo no creo que quepa hacer juicio histórico minimamente fundado sobre esto. Son cosas. Yo creo que no da la razón a los republicanos. La razón a los republicanos se le dio en el 77, porque la república es una forma de Estado, pero república era Portugal. Lo importante de la república son sus condiciones, su contexto material. El que pudo haber sido primer presidente de la república, don Melquiades Álvarez, no lo fue porque creyó que su vinculación con gobiernos monárquicos ya no le permitía acceder, no le pareció a él moralmente aceptable, él personalmente, pero podía perfectamente haberlo sido, no Alcalá Zamora. Se pidió a Melquiades Álvarez, el maestro de tantos republicanos en el Partido Reformista, que fuera aquel presidente de la República. La República, esencialmente en España, es democracia. El republicanismo que se extiende en los años 20 es porque el rey ha abjurado de su juramento de respeto a la Constitución, ha unido su suerte a una dictadura y por eso ya no cabe que sea el rey de la restauración democrática. La democracia en España en aquellos años 30 es republicana. Por eso se hacen republicanos un Manuel Azaña, que no lo era hasta el 23, y tantos otros. Luego yo creo que, por decirlo así, el éxito moral de la República es cuando en el 77 el general Franco contempla que no todo queda atado y bien atado, sino que de la mano de su propia legislación y de su sucesor a título de rey, viene a España la democracia. Y una democracia que puede, como se dice en España, si me lo permiten, superar la prueba del algodón, de la limpieza. Porque, fíjense ustedes, fue por medio de una reforma pactada que acabó en un proceso de ruptura total. La legalidad que hay después del 77 y con la Constitución del 78 no tiene nada que ver con Franco. No fue así el tránsito en Portugal, que fue un desplome revolucionario, pero hoy la calidad de la democracia española, dicen mis colegas, y estoy al lado de ellos, de Portugal, que supera bastante en muchas cosas a la propia que tienen en Portugal. Luego yo creo que la República, por decirlo así, moralmente triunfa cuando en el 77 el general Franco contempla que en su España, y sin ninguna gran operación violenta y sangrienta, se restablecen los principios de derechos de soberanía popular, separación de poderes, elección de gobernantes, etcétera, etcétera. Es mi opinión. Que se mantengan o no las estatuas es un tema menor, simbólicamente importante. Se han retirado prácticamente todas. Solo queda la de Melilla, creo, y pocas más, ¿no?
Bueno, La de Melilla, donde fue comandante. el norte de África. En todo caso, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos.